En esta oportunidad quiero compartir la biografía de un hombre que sin duda se menciona muy poco en las Escrituras, pero su hijo, Juan el Bautista, fue un personaje que representó realmente esa generación de hombres que prepararon el camino del Señor Jesús. Cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de un hombre que tenía un carácter definido. Estamos hablando de un personaje que amó a Dios y que, sin duda alguna, su vida fue apartada precisamente para servir al Señor. Pero detrás de un hijo tan excelente y tan maravilloso están sus padres. Y creo que en la vida de los padres de Juan el Bautista vamos a encontrar las características de aquellos padres que sin duda alguna nos ayudarán a nosotros a comprender cómo debe ser nuestra vida. Joven, seguramente tú te estás preparando para algún día formar tu familia y tener un hogar en donde puedas tener hijos que puedan servir a Dios con todo su corazón, hijos que puedan trascender como trascendió Juan el Bautista. Pero veamos cómo era la vida de los padres de Juan el Bautista, porque el fruto es maravilloso, pero más maravilloso es estudiar el árbol de donde vino Juan el Bautista. Y vamos a encontrar claves maravillosas, características que deben de haber en las parejas hoy en día. Y la historia empieza ahí en Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 5. Ahí empieza la historia de los padres de Juan el Bautista. Y veamos algunas características que yo quiero considerar en esta oportunidad. Y dice la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes, una de las hijas de Aarón, la cual se llamaba Elizabeth. La primera clave tiene que ver con lo que la Escritura dice, que no os unáis a un yugo desigual. Te hablo a ti, joven. Si tú quieres tener una familia cuyos hijos puedan servir a Dios con todo su corazón, tú debes primero de dar el ejemplo. Tienes que unirte a una doncella que también traiga tu linaje espiritual. Tiene que llevar también las mismas convicciones de adorar a Dios. Elizabeth era una de las hijas de la línea de Aarón. Elizabeth estaba acostumbrada y vivía dentro de esa dimensión espiritual en la que creció también Zacarías. Ambos venían de una línea sacerdotal, ambos venían de una línea que creían en Dios, que amaban a Dios y que servían a Dios. El problema de muchos jóvenes hoy en día es que se unen en yugo desigual con una jovencita o con un jovencito que no quiere nada con Dios, que lo único que ama son las cosas de este mundo, las cosas terrenales. No quiere nada con la iglesia. Sí, con el tiempo, cuando nos casemos, vamos a ir a la iglesia. Pero resulta que después que se casa, es ahí donde vienen los problemas serios. Porque él o ella no quieren ir a la iglesia. Y cuando los hijos vienen, el problema es aún mayor. Por eso la primera característica que vemos en los padres de Juan el Bautista era que ambos venían de una línea de adoradores.
tanto, Zacarías dice que venía de la línea de Abías y Elizabeth venía de la línea de Aarón. Estos, cuando eran pequeños, obviamente los llevaban al templo, los llevaban al altar y ellos fueron familiarizándose con la búsqueda a Dios. Y estoy seguro que cuando Juan el Bautista vino al mundo y empezó a crecer, veía ese ejemplo de adoración en la vida de sus padres. Es triste y es lamentable, me ha tocado que conversar ya sea con mujeres o con hombres, mujeres casadas, que sus esposos no son cristianos, o con esposos cristianos que sus esposas no son cristianas. Y vea que hay realmente un choque en su hogar con relación al tema de buscar al Señor. Mientras uno está escuchando la música de Dios, ministrando la música de Dios, el otro cónyuge tiene música de este mundo. Hay un viaje misionero, no asiste y no va. Y el problema va más a fondo, son los espíritus que uno de los dos puede estar atrayendo al hogar. Un mal espíritu, porque está siendo expuesto al mundo, al príncipe que gobierna este mundo. Diferente es cuando ambos están buscando al Señor y se exponen a la presencia de Dios. Por eso, joven, tú que eres hoy soltero, jovencita, tú hoy que eres soltera, pero que anhelas tener un hogar que pueda honrar a Dios, tienes que buscar a alguien que también tenga la misma visión de buscar a Dios, que también tenga el mismo temor a las cosas de Dios, que tenga un amor hacia las cosas de Dios, para que tu hogar pueda tener la presencia de Dios en tu hogar y que eso repercuta espiritualmente en la vida de sus hijos. Juan el Bautista llegó a ser Juan el Bautista porque tenía unos padres que amaban a Dios y lo instruyeron en el camino de Dios. La primera característica maravillosa. Sigamos leyendo. Y dice la Escritura, ambos eran rectos delante de Dios. Miren qué precioso. Ambos. No dice uno era recto delante de Dios. Dice la Escritura, ambos eran rectos, pero delante de Dios. Y yo quiero marcar una diferencia, porque sí, en el mundo vamos a encontrar padres, vamos a encontrar matrimonios que de una manera moral son personas honestas, correctas, pero estos eran rectos delante de Dios. Y la diferencia está en que estos cumplían los mandamientos de Dios, amaban la presencia de Dios. Y el primer impacto que debe de haber en el corazón de los hijos es que tienen que ver en la vida de los padres que estos sean rectos, que estos sean honestos, que estos sean justos. El problema de hoy en día es que hoy los jóvenes no están viendo rectitud en la vida de sus padres. Uno de los dos puede estar siendo desleal con su cónyuge. Uno de los dos está siendo desleal con su esposa o la otra está siendo desleal con su esposo, y eso los hijos lo ven. Y los hijos sufren ese mal proceder de la vida de sus padres. Pero estos dice que ambos eran rectos delante de Dios. Y déjeme decirle que esa rectitud nosotros la vamos a lograr a la medida en que nosotros nos podemos someter a la vida del Espíritu. Cuando nosotros nos sometemos a la vida del Espíritu, cuando nosotros nos sometemos a la vida de la palabra, cuando nosotros nos sometemos en una vida de ayuno, cuando nosotros nos sometemos a una vida de adoración y de oración y de intercesión, vamos a lograr esa rectitud delante de Dios. Hoy en día, el problema de muchos hogares es que no hay rectitud. Y eso repercute realmente en la vida de los hijos. Y lamentablemente esto ocurre muchas veces en muchos hogares cristianos, podríamos decir. Pero la segunda característica
es que estos eran rectos delante de Dios. No tenían una vida torcida, no tenían una vida desviada, no tenían una doble vida. Ellos eran rectos delante de Dios y eso impactó la vida de sus hijos. Quiere decir que tu rectitud ante Dios va a ser una bendición para la vida de tus hijos. Y la Biblia sigue diciendo, y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque es cierto, nadie puede ser o lograr una rectitud si no anda en los mandamientos de Dios. Lo que nos hace ser rectos es que nosotros conozcamos los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, y que caminemos a la luz de esas ordenanzas. O sea, lo que endereza el camino del ser humano son los mandamientos de Dios. Debemos conocerlos y andar por ellos. Y sigue las características de estos hombres. Y dice, pero no tenían hijo. No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y déjeme decirle algo para que veamos una característica de la rectitud que había en ambos. Fíjense, hoy en día uno de los factores que determinan un divorcio o una infidelidad en los matrimonios es cuando no hay hijos, ya sea por un problema de esterilidad en la pareja u otra circunstancia. Eso es un motivo para que haya una infidelidad. Es que no le puedo dar un hijo o no me pudo dar un hijo, entonces tuve que buscar en otro lado, o llegamos a un mutuo acuerdo para divorciarnos, porque la verdad es que yo quiero un hijo, y se divorcia, ya sea por mutuo acuerdo, pero lo cierto es que estos llegaron a una edad avanzada, no tenían hijos, pero eso no fue impedimento para que ambos siguieran juntos de una manera íntegra. Ellos no solamente amaban a Dios, sino que se amaban a sí mismos. Juntos iniciaron el viaje matrimonial, llegaron a una edad avanzada, dice la Biblia, en donde no podían tener hijos. Sin embargo, la rectitud y la integridad de este hombre de Dios y de esta mujer de Dios es que ellos llegaron a una edad muy avanzada, aún amándose, apoyándose y esperando en la promesa de Dios. Y cuando Dios ve esa fidelidad y esa integridad en la pareja, Dios va a enviar su bendición. Y dice la Biblia que con el tiempo esta pareja, Elizabeth, quedó embarazada. Dios hizo un milagro en ambos, en los miembros de ellos, como Abraham y Sara. Pero lo que quiero ver y ir terminando es estas características de estos hombres y esta mujer maravillosa. Fueron íntegros, fueron honestos ante los ojos de Dios, como leíamos, que era un hombre recto y una mujer recta. Y la prueba es el siguiente versículo, que llegando a una edad avanzada, ellos seguían juntos. Y la historia sigue, porque dice la Escritura que Dios visitó a Elizabeth. Ella quedó encinta y al transcurrir el tiempo, ella dio a luz un hijo, el cual le puso Juan el Bautista. En esta oportunidad sé que hay más características y en el siguiente programa vamos a seguir viendo las características de estos hombres y estas mujeres de Dios. Pero hoy, en esta oportunidad, quiero recalcar estos tres principios básicos. No nos unamos en un yugo desigual. Caminemos como pareja amando y sirviendo al Señor. Caminemos íntegros ante los ojos de nuestro Dios en base a los mandamientos y las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Amémoslos, apliquémoslo a nuestra vida y seamos íntegros con nuestra pareja. Seamos íntegros con la esposa
seamos íntegros con mi esposo, que nos amemos a pesar de las debilidades, que nos amemos a pesar de las deficiencias que hay en nuestras vidas. Que las debilidades de tu esposa, que las debilidades de tu esposo no sean el motivo para divorciarnos, para separarnos, que verdaderamente podamos tener la gracia de Dios en nuestras vidas, que es la única que nos puede ayudar a nosotros a sobrellevar las debilidades de los demás. Así que estas 3 características es la que vemos en esta pareja, y hay más que en el próximo programa las vamos a ir viendo, pero estas 3 quiero dejártelas para que tomemos ejemplo.